Bueno, entonces recordamos algunas cosas de teoría de conjuntos. Vamos a ver que si tenemos un conjunto C, pues imagen inversa, un conjunto C en un conjunto Y, la imagen inversa o la preimagen le denotamos como f de menos 1 en C, y son todos los elementos en el espacio X bajo la función f, tales que su imagen va a parar a C. Y vamos a recordar que la imagen inversa del complemento de C complemento, es en realidad el complemento de la imagen inversa de C. Y esto es muy fácil de demostrar. Si tomamos un X en la imagen inversa del complemento, pues por definición de imagen inversa, f de X deberá estar en el complemento de C. Es decir, f de X no puede estar en C. Y si f de X no puede estar en C, significa que la X misma, por definición de imagen, no puede estar en la imagen inversa de C. Pero esto a su vez significa que X está en el complemento de la preimagen de C, bajo F. Es muy fácil de ver. Un corolario de esta aplicación es la siguiente. Una aplicación F de un espacio métrico X en un espacio métrico Y es continua si y solo si para cada cerrado en X tendríamos que para cada cerrado en Y, la preimagen de ese cerrado que vive en X deberá ser cerrado. Recordábamos que esa misma expresión la teníamos para abiertos. Para cada abierto de Y, su preimagen en X debía ser un abierto. Entonces, procedemos a la demostración, sea C cerrado. ¿Qué significa que sea C cerrado? Pues que su complemento es abierto. C es abierto. Y entonces, al hacer la imagen inversa de C complemento, pues debe ser un abierto. Pero ya sabemos que la imagen inversa de C complemento es el complemento de la imagen inversa de C. Luego entonces, esto es un abierto. Todo esto es un abierto. Pero para que esto sea un abierto, este es el complemento de alguien que resulta ser abierto. Luego entonces, ¿cómo debe ser? Debe ser un cerrado. Luego entonces, f de menos 1 de C es cerrado. Entonces sí, a cada cerrado en el Y corresponde una preimagen en X, un cerrado en X. Entonces, seguimos con los teoremas. Sean F y G continuas, en un espacio métrico X, entonces la suma de continuas es continua, el producto de F con G es continuo, el cociente de FG son continuas en X con G distinto de 0 en el caso del cociente. Y la demostración pues es aplicando los límites usuales. El límite cuando XP de F más G en X pues corresponde en cada caso a F de P más G de P. Continuamos con el tema de continuidad y compacidad. Tenemos un teorema muy interesante. .13, definición. Se dice que una aplicación F que va de un espacio métrico
la RK es acotada o se dice que es decir, es una función acotada si existe un número con las siguientes características. Si existe un número real, m mayor que 0, por supuesto, tal que f de x, ya sea en módulo o en longitud, sea menor que m para todo x en e. Y vamos a enunciar el siguiente teorema. .14 teorema. Supongamos que f es una función continua de un espacio métrico compacto X a un espacio métrico Y. Entonces, la imagen de X será compacta. Bueno, este es un teorema muy interesante porque tenemos aquí un espacio X compacto, aquí la función y por acá f de x bajo la función f. Luego entonces, si x es compacto, la imagen de f de x es compacto en y.